A ver, ya. Entonces, como les había pasado en el chat, ya he subido unos videos a lo que es el YouTube, ¿no? Con la explicación del tutorial de NumPy y también de la solución de este último laboratorio de algoritmos genéticos, ¿no? Entonces eso, espero que lo hayan visto, ¿ya? Este, en la segunda mitad de la clase es que vamos a revisar esa solución y les voy a explicar si tienen algunas dudas, si lo han probado o no, ¿ya? ¿Qué otras dudas más tienen? Entonces, como ya habíamos visto la anterior vez, este es un pequeño repaso de la regresión lineal. En la regresión lineal tenemos este, lo siguiente, ¿no? Tenemos un dataset, ¿sí? Un dataset que como se compone de las entradas y las salidas, donde m es el número de muestras. Y aparte de eso también tenemos un conjunto de parámetros, ¿no? Los parámetros son los parámetros W, ¿no? W. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una hipótesis. Esta hipótesis simplemente es la combinación lineal de W con X más un término de bias, ¿no? Un término de sesgo se le denomina a este término, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este término de bias? Simplemente es el valor, el corte con la abscisa, ¿no? Con el eje Y. Entonces tenemos esta hipótesis que en 2D representa una recta, en 3D representa un plano y en más dimensiones representa un hiperplano. Tenemos también la función de costo. La función de costo simplemente es el error cuadrático medio. Esto de acá se le denomina error cuadrático medio o, sí, el error cuadrático medio, ¿no? Que es el error elevado al cuadrado acumulado y dividido entre la cantidad de muestras, ¿no? Es el error cuadrático medio. Y lo que tenemos que hacer es encontrar, ¿no? Encontrar un conjunto de parámetros W tal que el costo en función de W sea mínimo, ¿no? Entonces lo que hemos visto ha sido que, por ejemplo, teníamos una función de este tipo, ¿ya? Donde en el eje X vamos a tener a W y en el eje Y vamos a tener al costo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es algo así. Ups, esto está medio feo. Algo así, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Hemos encontrado un W, primero encontramos un W aleatorio, ¿sí? Entonces este W por acá, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es de alguna forma encontrar el mínimo, ¿sí? El mínimo. Entonces este va a ser nuestro W sub 0, más o menos, en el tiempo sub 0, con el que iniciamos, que usualmente esto es completamente aleatorio, es random. Y de alguna forma tenemos que encontrar este punto, ¿sí? Y este punto es para nosotros nuestro W estrellita, que es el valor óptimo. Entonces, cuando encontremos este valor de W, quiere decir que tenemos el error mínimo, ¿no? El error mínimo. Entonces, este es el J mínimo, ¿ya? Entonces, ¿cómo encontramos eso? Utilizamos un algoritmo que se llama el descenso de gradiente, ¿no? El descenso de gradiente es bien sencillo. Simplemente repetimos, ¿no? Repetimos hasta la convergencia lo siguiente. Asignamos a nuestro W el anterior menos un parámetro alfa por la gradiente de J con respecto de los pesos y W. Entonces este es nuestro algoritmo que se llama descenso de gradiente, ¿ya? Entonces esto es lo que hemos hecho en la anterior clase. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta parte de la regresión lineal?
Ya, espero que todo esté claro, ¿no? No solo hemos explicado lo que es la hipótesis y el costo y cómo funciona esto de encontrar el costo mínimo, ¿no? También hemos sido capaces de implementar esta regresión lineal en código Python, ¿no? Eso lo vamos a revisar más cacho. Muy bien, entonces, si es que no hay ninguna duda, luego de esto, lo que tenemos que hacer es relacionar este algoritmo de la regresión lineal a el contexto de las redes neuronales, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner a nuestro contexto de redes neuronales, ¿ya? Eh, entonces, ¿cómo hemos hecho eso? Lo que hemos hecho ha sido definir el concepto de una neurona que tiene un conjunto de entradas, x sub 1, x sub 2, bla, 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 hasta x sub m, ¿verdad? Entonces, esto va entrando. Estas entradas se multiplican por unos pesos sinápticos que se denominan W. Por eso, de ahí viene W, ¿no? W viene del concepto de weight, hasta W sub m. Cada una de estas entradas se multiplica por uno de los pesos, que son las conexiones sinápticas o sinapsis, se suma y también se suma aquí el bias, ¿no? O el sesgo. Se obtiene la salida, ¿sí? Se obtiene la salida y a la salida se le aplica una función de activación, ¿no? Entonces vamos a poner esto de otro colorcito para que se entienda. Se le aplica una función de activación, una función de activación, ¿sí? Lo más importante es que esta función es no lineal, ¿ya? Es una función no lineal. Muy bien. Y la salida de esta función se denomina la activación de la neurona, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es nuestro modelo de neurona que hemos visto. Este modelo se llama perceptrón, ¿no? Es el modelo del perceptrón. ¿Ya? Entonces, este modelo del perceptrón es básicamente nuestra regresión lineal con una función de activación no lineal a la salida, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Esto es lo que vamos a ver hoy día. La función de activación no lineal para incorporar no linealidades en nuestro modelo y poder realizar operaciones mucho más complejas usando un perceptrón, ¿no? En este caso vamos a hacer una clasificación binaria. Ya. Entonces lo que hemos visto hasta ahora, ya entendemos cómo funciona esta parte de la regresión lineal, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Ya. Muy bien. A ver, ten un cacho. Está bien. Entonces continuemos, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora va a ser definir lo que se denomina la regresión logística. A ver, si quieren, por si acaso, esta clase igual la estoy grabando y lo voy a subir al canal de YouTube, ¿ya? Entonces no es que se confíen y se vayan ahora, no tienen que estar presentes en la clase. Pero también va a estar en el canal de YouTube para que ustedes puedan revisarlo con más calma a su paso, ¿no? Ya, entonces voy a borrar todo esto. No todo esto, solamente voy a borrar esta parte de la derecha. Ya, si tienen alguna duda o no se acuerdan de algo, pregunten, ya, no importa, me interrumpen y pregunten. Es mejor que repitamos a que se queden con la duda, porque al final, en la tarea de los algoritmos genéticos, ninguno ha llegado a la respuesta, ¿no? O sea, ninguno ha logrado hacer la tarea. Así que eso quiere decir que no están entendiendo bien, ¿no? O que algo pasa. Entonces prefiero que entendamos bien y que avancemos menos a que nos quedemos con la duda, ¿no? Y avancemos un montón. De nada nos sirve
haber avanzado, entre comillas, harto, pero si no sabemos nada, ¿no? Entonces, en base a lo que es la regresión lineal, ahora vamos a definir otro algoritmo que se llama la regresión logística. Aquí está, ¿no? La regresión logística, ¿ya? Entonces, este algoritmo se llama regresión logística. Ya. Entonces, ¿quién se acuerda para qué nos servía la regresión lineal? ¿Para qué tipo de tareas nos sirve? Si mal no recuerdo, se utilizaba más. Ah, espera, ¿se refería a la regresión lineal o a la regresión logística? Regresión lineal, porque regresión logística no hemos visto todavía, ¿no? Ah, ya, está bien. Sí, me confundí con lo que escribió ahí. Entonces, la Tenía regresión la lineal, impresión de que. ¿para qué es? Ah, sí, sí, yo tenía idea de que la regresión lineal se utilizaría para más que nada ver una constante entrada de datos y para irlos constantemente mm, reevaluando y después ir devolviendo datos a medida de lo que queremos. En realidad no. Lo que hacemos con la regresión lineal es cuando tenemos una salida continua, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? De la clase de repaso de Machine Learning. Entonces tenemos una salida continua, o sea que la salida es un número real, ¿sí? Es un número real. Eh, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto en nuestro ejercicio de Python, teníamos los precios de las casas en Boston, ¿no? Entonces ese precio podía ser $15,000, como podía ser $15,000 con 555 y 50 centavos, ¿no? Entonces teníamos una salida continua, ¿ya? Para eso se utiliza la regresión lineal. Entonces, si ustedes han llevado el laboratorio de física, también han debido ver algo así como esto, ¿no? ¿Dónde está? Digamos, han lanzado la pelotita, o tienen ¿cómo se llama esto? Un deslizador, ¿no? Entonces lo empujan y lo que van haciendo es van midiendo el tiempo el tiempo en el que se desplaza una distancia d, ¿no? Entonces lo que van a tener es una distancia de, perdón, van a tener una distancia de, ¿sí? En función del tiempo, ¿no? Entonces van a tener varios puntitos, van a tener varios, vamos a poner de color rojito, van a tener varios puntitos aquí, así, ¿no? Tal vez tengan una cosa por aquí, ¿sí, no? Van anotando en una tablita sus puntitos, ¿no? De distancia versus tiempo. Entonces lo que hacen con una regresión lineal es simplemente encontrar una recta que se aproxime a esto, ¿no? Y obviamente la pendiente de la recta va a ser igual a ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Tenemos una gráfica donde se han anotado datos de distancia versus el tiempo, ¿no? Entonces hacen una regresión lineal y la pendiente de la recta ¿qué representa? La pendiente de esta recta. El punto intermedio en el cual atraviesan todos los datos, como así, por decir la media de los No, en datos. realidad la pendiente de la recta es pues la velocidad, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Entonces, porque la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces, ¿han visto física? O tal vez no han visto y igual no, no han visto este experimento. ¿Han hecho este experimento en el laboratorio de física? Eso lo habíamos hecho con. ¿Cómo se llamaba? Mm, con cuestión de la superficie, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre exacto. Ya, bueno, no importa. Pero bueno, la regresión lineal, como les dije, es justamente cuando ya yo tengo en este caso, ya he hallado la velocidad, ¿no? Ya he hallado la velocidad y lo que quiero saber es cuál va a ser la distancia en un tiempo
en un tiempo determinado, ¿no? T sub m, digamos. Entonces ya con esta recta ya puedo saber cuál va a ser la distancia, ¿no? La distancia estimada. Si esto se hace de forma experimental en el laboratorio, para ese tipo de tareas nos sirve una regresión, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es la regresión logística. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la regresión logística? Lo que tenemos es lo siguiente, ¿ya? De la misma manera que en la regresión lineal, vamos a tener aquí nuestro conjunto de datos, ¿sí? Tenemos X, que son las entradas, y Y, que son las salidas, ¿no? Pero lo más interesante es que Y, ¿sí? Y simplemente puede ser un 0 o un 1, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la regresión logística? Me sirve para clasificar, ¿ya? Entonces, imagínense que yo tengo acá, como habíamos mencionado la anterior vez, en mi entrada tengo características, ¿no? Estas son mis entradas X. Tengo características de un equipo, ¿no? Tengo características de un equipo, partidos pasados, goles, bla, bla, bla. Y a la salida, esta es la regresión logística, esta es la función de activación. A la salida simplemente tengo un 0 si va a perder el campeonato, o tengo un 1 si va a ganar el campeonato, ¿sí? Entonces, ¿quién se acuerda qué se llamaba este tipo de tareas en Machine Learning? Cuando yo tengo una salida que es discreta, que solo tiene un conjunto finito de valores. ¿Cómo se llama esta tarea? ¿Nadie? Nadie. Eso lo hemos visto la anterior semana. ¿Qué se llama esta tarea, este tipo de tareas? Cuando tenemos una salida, la salida es un conjunto finito de valores. Nadie. ¿Quieren que empiece a llamar uno por uno? ¿De clasificación? Clasificación. Pues pónganse las pilas, muchachos. Ay, no, este está en inglés. ¿No? Es una tarea de clasificación, ¿ya? Cuando tenemos un conjunto finito, simplemente queremos saber a qué clase pertenece, ¿no? Esta es la clase ganador y esta es la clase perdedor. Entonces, metemos nuestra entrada y nuestro algoritmo nos va a decir, o nos va a predecir, si es 0 o es 1. ¿Ya? Ya, en el caso de Yaroslav va a tener la clase grabada, ¿no? Pero si pueden, díganle que se conecten a la segunda mitad, al menos no sé, en audio, para ver la parte del laboratorio, ¿no? Ya. Entonces, esto es lo que queremos hacer, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograrlo? Fíjense que ya tenemos en la salida, ya solo tenemos valores de 0 o valores de 1, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir una nueva salida, ¿sí? Una nueva Y predecida. Recuerden que en el caso de la regresión lineal teníamos H, ¿no? Que era nuestra hipótesis, que era la combinación lineal de los pesos con la entrada. Y lo que me da esto es una variable que se llama Y sombrerito, ¿no? Y sombrerito es la estimación de Y. Entonces, en el caso de la regresión logística, Y sombrerito va a ser igual a una probabilidad, ¿sí?, de que Y sea igual que 1. Entonces, esa es nuestra nueva estimación.
ya no voy a tener simplemente la combinación lineal de los parámetros con la entrada, sino voy a tener una probabilidad de que y sea igual a 1. Si mi estimación es, si entreno bien mi algoritmo, cuando y sea 1, la y estimada va a ser muy cercano a 1, la probabilidad va a ser muy alta, ¿no? Pero cuando y sea 0, la probabilidad va a ser muy baja. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que vamos a tener aquí va a ser que y sombrerito va a variar entre 0 y 1, ¿ya? Eso va a ser y sombrerito. Entonces vamos a tener una variación entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces de la misma manera aquí también vamos a tener W, ¿sí? Que son nuestros parámetros. Y vamos a tener B, que es el valor de bias, ¿no? Que también es un parámetro que tenemos que sintonizar. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente, ¿no? Mi estimación y sombrerito va a ser una función, en este caso va a ser la función sigmoide, que es esto, si no me equivoco, es sigma, de mi hipótesis, ¿no? De mi hipótesis de X. Entonces, ¿esto a qué es igual? Es a la función sigmoide de, simplemente reemplazo lo que está aquí, ¿no? Entonces vamos a poner esto en nuestro color para que podamos entender mejor. Ya, tenemos la función y sombrerito, que es nuestra estimación o nuestra predicción, va a ser igual a la función sigmoide de mi hipótesis H. ¿Ok? ¿Y eso a qué es igual? Esto es igual a la función sigmoide aplicada a... No quiere. ¿Por qué no quiere? Aquí está, ya. Aplicada a todo esto, ¿no? A todo esto de acá. Entonces es lo mismo que decir W sub 1 por X sub 1 más W sub 2 por X sub 2 más bla 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 hasta W sub M por X sub M más el bias. ¿Ya? ¿Qué forma tiene que tener esta función sigmoide? Entonces voy a hacer una grafiquita aquí para que nosotros podamos ver cómo tiene que comportarse esta función. Como les había dicho, es una probabilidad, ¿no? Entonces la probabilidad, aquí vamos a tener una variable cualquiera z, ¿sí? Y aquí en el eje vamos a tener obviamente el valor de la función sigmoide de z, ¿ya? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Quiero que cuando el valor de z sea muy alto, eso es el valor de mi hipótesis, ¿no? Sea muy alto, el valor de la función sigmoide se acerque al valor de 1, a la probabilidad de 1. Y cuando el valor de z sea muy negativo, ¿no? Muy a este lado, el valor de la sigmoide se aproxime a 0. ¿Ya? Entonces la función va a tener esta forma. Va a tener esta forma asintóticamente. Esto está mal. Entonces va a llegar desde un valor muy negativo y va a cruzar por acá y luego se va a ir acercando asintóticamente a 1. Y esto también asintóticamente se va aproximando a 0. ¿Ya? Entonces esta es mi nueva función. Si se dan cuenta, cuando yo tengo el valor de mi hipótesis muy alto, el valor de la función sigmoide va a acercarse o va a tender a 1. Cuando tengo un valor muy bajo, muy negativo, esto se va a acercar a 0. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? H es la hipótesis, dice. Sí. H es la hipótesis, que sería esta, ¿no?
que es la multiplicación de los pesos por las entradas más el bias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Se han debido dar cuenta que la estructura es muy parecida, ¿no? Solamente está cambiando la salida. Entonces, lo que estamos haciendo acá es justamente lo que ya les había mostrado hace ratito. A ver. Pucha, tarda mucho. Y lo que ya les había mostrado hace ratito, que es la ecuación o la forma del perceptrón, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan ustedes. Teníamos lo siguiente en nuestro perceptrón. Teníamos las entradas X, ¿sí? Teníamos aquí la sumatoria más el bias. Aquí a esto le puedo llamar nuestra hipótesis, ¿verdad? Eso es H, la salida, ¿no? Entonces tenemos los pesos, se va multiplicando y se suma. Y a la salida lo que estamos aplicando es una función no lineal, que para nosotros va a ser ahora la sigmoide, sigma. Y esta de aquí va a ser nuestro y sombrerito, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo con todo esto. Entonces, lo único que nos falta definir es esta función sigmoide, ¿no? ¿Qué es esta función sigmoide? Entonces, es súper sencillo, ¿sí? La función sigmoide, sigma, vamos a poner aquí función sigmoide, sigma es igual a 1 sobre 1, perdón, tenemos que darle una variable dependiente, ¿no? En este caso le vamos a poner sigma de z, puede ser cualquier variable, ¿no? Z solo es un nombre. Es igual a 1 dividido entre 1 más e a la menos z. Ya. Ahora sí, a ver, ¿alguien puede decirme qué pasa cuando z es un valor muy alto, muy grande? ¿Cuál es el valor de sigma? Cercano a 0. Sí, debería ser cercano a 0, ¿no? Por ejemplo, si z es muy alto, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener e elevado a algo muy negativo, ¿no? Entonces, cuando e elevas a algo muy negativo, recuerden que la gráfica de e es la exponencial, es así, ¿no? Entonces, cuando esto elevas a algo muy negativo, esto se aproxima a 0. Entonces, esto de acá se va a hacer 0. Entonces, vamos a tener 1 dividido entre 1, ¿no? Más 0. Entonces, en realidad, cuando z es muy grande, el valor de sigma se aproxima a... ¿A qué se aproxima? A 1. A 1, aquí está pues en la gráfica, ¿no? Pueden ver, cuando z es muy grande se aproxima a 1. Ya. Ahora, ¿qué pasa si z se aproxima o z es muy negativo? ¿Sí? Muy pequeño. No pequeño, sino negativo. Entonces vamos a tener, si z es muy pequeño, muy negativo, lo que vamos a tener aquí es e elevado a la menos algo negativo. Entonces esto se vuelve positivo, ¿no? E elevado a algo positivo. Entonces, si esto es muy grande, el valor de e elevado a algo muy grande es también un número muy grande. Entonces, lo que vamos a tener va a ser 1 dividido sobre algo que tiende a infinito. Entonces, ¿qué es en el límite? ¿Qué es 1 sobre, o cualquier cosa sobre algo infinito o algo muy grande? 0, ¿no? Entonces, cuando z es muy negativo, esta función se aproxima a 0, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, esta función de acá me sirve perfectamente para la salida de mi regresión logística, ¿no? O de mi clasificación. Close to 0. Usually keep just that for those of you that. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Esta función sigmoide que estamos encontrando es de z, porque ya habíamos visto que y es
sombrerito es igual a sigmoide. ¿Son diferentes o es lo mismo? No, este z es simplemente una variable que yo estoy introduciendo aquí, ¿no? Ahora, cuando yo quiero hallar la predicción que es y sombrerito, en vez de z le voy a conectar h nada más, ¿sí? O sea, esto de acá, la variable z es una variable que yo me he inventado para que sea más sencillo de visualizar esto, ¿ya? Obviamente aquí en esto podemos decirle que esto sea h, ¿no? Cuando h es muy positivo, es exactamente igual, ¿ya? No tienen que confundirse con esa parte. Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros ya tenemos ¿cómo se dice esto? Ya tenemos nuestra hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis completa. ¿Qué es lo que nos falta? Recuerden, para la regresión lineal, ¿qué es lo que hemos definido? Hemos definido la hipótesis, que en este caso sería esta, la salida, ¿sí? La hipótesis completa. Lo que nos hace falta es la función de costos, ¿no? Entonces vamos a definir aquí nuestra función de costo, ¿ya? La función de costo, en este caso, va a estar definida de una manera distinta. Ya no va a ser el error cuadrático medio. Recuerden que para la regresión lineal era el MC, el error cuadrático medio. En este caso, yo tengo que encontrar una función J, ¿sí? Que depende de Y sombrerito y Y, ¿no? Entonces, obviamente, yo tengo la predicción y tengo la salida original y voy a poder obtener un número que me va a representar al costo, ¿no? De esa predicción o el error. Entonces, lo que voy a hacer acá va a ser definir una función de esta manera, ¿no? Que vamos a analizar con ustedes. Va a ser igual a menos y por el logaritmo de y sombrerito más 1 menos y por el logaritmo, esto es logaritmo, ¿ya? Logaritmo de 1 menos y sombrerito. ¿Ya? Entonces, en sus cuadernitos, a ver, vean, intenten visualizar qué es lo que va a pasar cuando qué es lo que va a pasar si la salida es 1, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando la salida sea 0? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el valor de la función de costo? ¿Sí? Entonces, vamos a darnos unos 5 minutos, ¿sí? Hagan el ejercicio de ver qué pasa con esta función, ¿sí? Cuando y es 0 y cuando y es 1. ¿Ok? Entonces, a ver, en 5 minutos, ahorita son las 18:13, entonces 18:18. Vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Ya, pero lo que quiero saber es qué pasa si cuando y es 1 y cuando y es 0. Dice, en la Y sub 0 tendríamos que usar cuando es igual a P. P, no. P es solamente... P es nuestro requerimiento. Nosotros estamos diciendo que la predicción va a ser una probabilidad, o sea que va a variar entre 0 y 1, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hallamos esta probabilidad? Vamos a utilizar la función sigmoide, ¿ya? Entonces, no tiene que entrar esto en ningún lugar, ¿sí? No necesitan. Solamente tienen que considerar esta función, la función de costo. Lo que yo quiero saber si esta función de costo es buena, ¿sí? Entonces, para eso, quiero que ustedes en sus cuadernos vean qué es lo que pasa cuando y, la salida es igual a 1, y qué es lo que pasa cuando y es igual a 0. ¿Cómo varía el costo en función a la predicción?
Entonces, a ver, hagan ese ejercicio y intenten, si pueden, intenten graficarlo, ¿no? A ver, dígame, ¿está usted casada? Sí, pero mi marido está ausente. Ya, muy bien. ¿Qué tal les ha ido, muchachos? ¿Quién quiere compartirnos lo que ha encontrado?
¿Quién ha hecho el ejercicio? A ver, Williams, ¿qué es lo que pasa? ¿Está ahí? ¿Está ahí Williams o no? ¿Has podido analizar qué crees que pasa? Ya, entonces lo que tienen que hacer es bien sencillo, ¿no? Miren, aquí, si ustedes se dan cuenta, esta función tiene dos términos, ¿no? Tiene el término de y, logaritmo de y sombrerito, y tiene este término de 1 menos y, 1 menos y sombrerito, ¿ya? Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es que ya les había dicho que la salida solamente puede tomar dos valores, ¿sí? Puede tomar 0 o puede tomar 1, no hay más valores. Entonces solo van a ocurrir estos dos casos. Si y es igual a 1, ¿qué va a pasar con este término? Fíjense, 1 menos y es igual a 0, ¿no? Entonces todo esto se va a eliminar cuando y sea 1. Y lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. Va a ser menos y por el logaritmo de y sombrerito. Pero y es 1, ¿sí? Entonces se simplifica más todavía, ¿no? Entonces nos va a quedar menos logaritmo de y sombrerito, ¿sí? Ya. Entonces lo que yo quiero es que este valor sea grande, ¿no? Quiero que este valor sea grande, ¿no? Porque así el valor de un logaritmo muy grande se va a compensar con este signo negativo, ¿sí? Y eso va a pasar cuando y sea igual a 1, ¿ya? Cuando y sea igual a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que este término es 0, ¿no? Y todo esto se va a eliminar, todo ese término. Y lo que nos va a quedar va a ser, va a quedar 1 menos y, que es 0. Nos va a quedar 1. Multiplicado por esto nos va a quedar menos logaritmo de 1 menos la predicción, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo quiero, para que este valor sea negativo, o sea, sea mínimo, es que y sea muy pequeño, ¿sí? Entonces tengo estos dos casos, ¿sí? Esto. Ah, ¿dices dividir el logaritmo? ¿Separar? Menos 1 menos... ¿Así? No se puede, porque no puedes dividir el logaritmo, o sea, una suma de logaritmos, no se puede. O sea, no puedes dividir el logaritmo de 1 menos y. Pero ¿de dónde sale este 1? A ver, vamos a ver. No da nada. Ya. Entonces, este término se va.
Y como este es 0, se queda el 1. Ya, ahora sí ya lo ubican, ¿no? ¿Por qué se queda así? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? De esta manera se va a comportar nuestra función de costo. Entonces, cuando y es 1, queremos que y, la predicción, sea grande. Porque al ser grande, ¿sí? Este logaritmo va a ser grande también, ¿no? Entonces, si y es grande, el logaritmo de este y también va a ser grande. Y este número es negativo, entonces eso me conviene, ¿sí? Esto me conviene, ¿por qué? Porque yo quiero minimizar el costo, ¿sí? Quiero minimizar el costo. ¿Ya? Esa es la idea detrás de esta función, ¿sí? Esa es la idea detrás de esta función. Otra forma de visualizar es acá, ¿no? Si yo hallo el logaritmo de... ¿Cuánto es el logaritmo de 1? Si es pequeño. Igual, ¿no? Aquí voy a tener, si y es grande, voy a tener un logaritmo negativo, ¿sí? Entonces esto va a ser negativo, esto se va a volver positivo y el costo va a incrementar. Entonces va a ir al revés, ¿se dan cuenta? Por eso este signo negativo es bien importante. Exacto, esa es la idea. Por eso, simplemente es como... ahorita estamos analizando si esta función de costos nos sirve, ¿no? Para eso es. Entonces recuerden que, ¿por qué he hecho estos dos casos? Porque solamente uno de estos dos casos se va a cumplir, ¿no? Recuerden que y no puede ser otra cosa que 0 o 1. Entonces solamente una de estas funciones se va a evaluar, ya no las dos al mismo tiempo. Entonces no tienen que complicarse, digamos, viendo esto. Solamente esto de acá. Entonces al final lo que va a pasar va a ser esto, ¿no? Vamos a tener de la función de costo lo que vamos a tener va a ser una gráfica de este tipo. Una gráfica bastante similar, ¿no? Tenemos aquí J y tenemos aquí nuestros parámetros W, ¿sí? Va a ser bastante similar, simplemente tenemos que hallar este valor para el J mínimo, ¿no? Y aquí tenemos nuestro W estrellita, que sería los pesos óptimos. Ahora, la pregunta que les puede surgir es ¿por qué nos tenemos que complicar con todo este quilombo? Si sencillamente podíamos hacer que sea la misma función, ¿no? Que sea 1 sobre m sumatoria de y sombrero menos y al cuadrado, ¿no? Podríamos decir esto nomás que sea, ¿sí? Y ya no vamos a poner directo h, pero vamos a poner la sigmoide, el resultado de la sigmoide lo restamos. Entonces eso es válido, ¿no? Es válido que ustedes tengan esta pregunta, pero el problema es lo siguiente, el problema es que cuando ustedes implementan esta función de costo, ¿no? Y eso obviamente no lo vamos a desarrollar porque no corresponde a esta materia, ¿no? Eso tendríamos que verlo en una materia de posgrado o en algo que sea exclusivamente de Machine Learning. ¿Qué es lo que va a pasar? Si implementamos nosotros esta función, ¿sí? Digamos que es una J2, una nueva función. Obviamente en función de mis pesos, ¿no? Lo que vamos a tener como resultado de esta función va a ser una cosa así. Entonces, esto es malo. ¿Por qué? Porque, si ustedes se dan cuenta, tenemos varios valores mínimos. Dentro de estos varios valores mínimos, solo uno de estos es el mínimo global, mi W estrellita. Los demás se denominan como
mínimos locales. Entonces, a mí esto de aquí no me gusta para nada. ¿Por qué? Porque imagínense que yo empiezo en este punto mis pesos. No voy a hacer mi descenso gradiente. No voy a hacer mi descenso gradiente, comienzo acá. Entonces voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. Y si el valor de alfa es pequeño, ¿no? Si esto es muy pequeño, entonces voy avanzando en pasos muy pequeños, ¿sí? Voy a llegar a este mínimo local. Voy a llegar aquí y voy a volver a rebotar y voy a converger en este valor. Pero vean que este valor no es el mínimo global. Este de acá es el global. Y este de acá es el óptimo. Entonces, por eso no se utiliza esta función del error cuadrático medio, ¿no? Porque produce una función de costo que tiene varios mínimos locales, ¿ya? Entonces a mí no me conviene. En cambio, esta función usando logaritmos es mucho más sencilla en cuestión de la optimización. En este caso, si yo comienzo en cualquier punto, si yo tengo un W sub 0, ¿no? Un conjunto de parámetros W sub 0, y voy haciendo el descenso gradiente, no importa qué tan grande sea alfa, ¿sí? Bueno, sí importa, si es demasiado grande, no voy a converger, ¿no? Como hemos visto en el ejercicio. Pero si tenemos un alfa razonable, sí o sí voy a converger, ¿no? Y voy a converger. Voy a llegar a este punto mínimo, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la que usamos esa función de costo. Ya. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta aquí, en esta parte? Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos dos cosas, ¿no? Ya tenemos la forma de hacer la predicción, que es esta. Ya tenemos la función de costo, que es lo último que nos falta para poder resolver este problema. Ya tenemos la predicción acá, ¿no? Y el sombrerito, ya está definida. No, el bias está implícito en H, ¿no? Esto de acá es igual WX más bias. Ya tenemos la hipótesis, la forma de hacer la predicción, ya tenemos la función de costo. Entonces, los parámetros están definidos como W, ¿no? Ahora, una cosa que todavía no hemos definido es esto, ¿no? Recuerden el descenso de gradiente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos descenso gradiente. Lo que nos falta es la gradiente, ¿no? La derivada. Recuerden que tenemos que repetir este algoritmo, ¿no? Repetir para hallar el caso, ¿no? Nuestros nuevos pesos va a ser igual a los antiguos menos alfa. Ups, está feo mi alfa. Menos alfa multiplicado por la derivada de J con respecto de los pesos y el bias, ¿no? Obviamente W incluye al bias, ¿ya? Ahorita, en forma general. Entonces lo que nos hace falta ahorita es esto. La derivada, ¿sí? ¿Cómo hallamos la derivada? Tenemos que derivar esto. ¿Ok? Tenemos que derivar esa
Afortunadamente no es necesario que nosotros derivemos. ¿Sí? O sea, ya esto ya se ha hecho, ¿no? Tampoco, como les digo, en esta clase no nos corresponde derivar esto, ¿no? Hacer o sea, hallar, entender bien cómo se deriva, por qué se deriva esto y en qué resulta, ¿sí? Entonces lo único que vamos a hacer va a ser definir directamente el algoritmo, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Ahorita les voy a copiar lo que es la derivada. A ver, vamos a borrar todo. Clear. Entonces lo que vamos a tener aquí es... ya. Entonces lo que se utiliza en este tipo de trabajos o de tareas es definir una especie de se denomina grafo de cómputo, ¿ya? Y ese es un concepto bien importante porque esto nos va a servir bastante nos va a servir bastante para poder para poder introducir el concepto de retropropagación, ¿no? En redes neuronales. Ya. ¿Qué es el grafo de cómputo? El grafo de cómputo no es nada más que, como dice, un grafo, una gráfica de qué operaciones estamos realizando, ¿sí? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos en la entrada, tenemos nuestras variables x, ¿sí? X sub 1. También tenemos los pesos, ¿sí? Tenemos w sub 1, x sub 2, w sub 2. Esto solamente es una visualización, ¿ya? Y aquí tenemos al final el bias, ¿sí? Esto de acá va a entrar en un bloque, ¿sí? En un bloque. Ya. Este bloque para nosotros es h, ¿no? El cálculo de... Ups, esto no está... El cálculo de h, que va a ser igual a w sub 1, x sub 1, bla, 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 w sub m, x sub m, más b, ¿ya? Entonces todos estos van a entrar aquí, estos parámetros, chan, chan, a este bloque, ¿sí? Este es el bloque h. Luego, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pasando este bloque a otro bloque, ¿sí? Que ya hemos definido, ¿no? Que era nuestra activación utilizando la función sigmoide. Entonces aquí tenemos la activación. Activación va a ser igual a la sigmoide de h, ¿no? Y luego estoy haciendo otro cálculo, ¿sí? Otro cálculo para encontrar la función de costo. Entonces en este caso voy a tener otro bloque donde estoy calculando la función de costo j, y esta función depende de la activación y depende de la salida y, ¿no?
Entonces, hasta ahí alguien se ha perdido. ¿Están entendiendo lo que estoy intentando hacer? Simplemente estoy dibujando un diagrama, ¿no? Estoy dibujando un diagrama de las operaciones que he realizado. Entonces, recuerden qué es lo que tenemos que hallar. Tenemos que hallar la derivada de j. Nuestra incógnita es la derivada de j. Perdón, esto sería... Aquí tenemos que hallar la derivada parcial de j con respecto de qué de los pesos y de w. Pero j no está explícitamente expresada en términos de w y del bias, ¿no? Entonces lo que tenemos que usar es un concepto que es la regla de la cadena, ¿no? ¿Quién se acuerda de la regla de la cadena en la derivada? Teníamos una función f de x, ¿sí? Y tenemos una función g que depende de f, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos la derivada de la función g con respecto de x? ¿Cuál es esto? ¿Cómo hallamos este valor? Se utiliza la regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo es la regla de la cadena? ¿Quién se acuerda? La anterior vez creo que vimos una pequeña parte, pero es bastante sencillo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar y derivar lo que está adentro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer en este caso, para usar la regla de la cadena, para encontrar la derivada con respecto de los pesos, porque fíjense, los pesos están acá, ¿no? Entonces tenemos que ir todo este camino hacia atrás, ¿ya? Entonces, la derivada de g con respecto de x va a ser igual a ¿qué? Va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces, la derivada de g con respecto de x va a ser igual a la derivada de f. ¿Dónde está? No, ya no es f. Claro, va a ser f con respecto, no, ¿dónde está? G con respecto de f, ¿no? G con respecto de f multiplicado por la derivada de f con respecto de x, ¿sí? Entonces, esta es nuestra fórmula, ¿no? De la regla de la cadena. Y con eso tenemos que hallar las derivadas de, en este caso, nuestra función de costo, ¿ya? Al final, realizando esa operación desde la función de costo hacia atrás, lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí. La derivada de A es básicamente la derivada de J con respecto de A, ¿no? Estamos yendo hacia atrás. Y eso es el siguiente resultado, ¿no? Ya el ejercicio ya se ha hecho, es básicamente Y dividido entre A más 1 menos Y, 1 menos A. Pues, esto es G. 1 menos A. ¿Sí? Esta es la derivada de A, de J con respecto de A. Ahora tenemos que ir uno más atrás. La derivada de H es igual a la derivada de J con respecto de H, ¿no? Con respecto de H. Y eso simplemente es A, que es la activación,
menos y. ¿Sí? Ya, entonces al final simplemente nos falta ya con respecto de W, ¿no? Que sería la última. Entonces al final lo que vamos a tener va a ser la derivada de J con respecto de un peso, puede ser W sub I, cualquier peso, va a ser igual a la entrada correspondiente, que es X sub I, multiplicado por la derivada de de H. ¿Sí? Entonces utilizamos todo este proceso, ¿sí? Todo este proceso para encontrar la derivada de J con respecto de un peso. ¿Sí? ¿Qué es esto? Entonces ahí introducimos este de H acá, ya tenemos el A y así, ¿no? Muy bien. Entonces, como les digo, esto pueden hacerlo como ejercicio, ¿sí? No es necesario, no tienen que entenderlo completamente a cabalidad. Luego vamos a hacer más ejercicios cuando hagamos retropropagación, ¿ya? Lo único que nos interesa ahora es que ya tenemos definida lo que es nuestra derivada de J. Entonces vamos a tener derivada de J con respecto de W sub I va a ser igual a X sub I multiplicado por A menos Y, ¿no? Entonces A está aquí, es la función sigmoide, Y es la salida, y esta va a ser para nosotros nuestra derivada, ¿ya? Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? Ya tenemos todo lo que necesitamos aquí para nuestra regresión logística, ¿no? Entonces vamos a volver a escribir esto para la regresión logística. Entonces tenemos para nuestra regresión logística. Entonces vamos a tener la etapa de predicción, que se compone de dos funciones, ¿no? La función h, que es igual a w sub 1 más x sub 1, bla, 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 w sub m, no es más, es multiplicado, ¿no? Me he equivocado. W sub 1 multiplicado por x sub 1 más, bla, 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 w sub m multiplicado por x sub m más el bias. Y también tenemos la función sigmoide, que en este caso va a ser nuestra activación. Nuestra activación A va a ser igual a 1 dividido entre 1 menos E elevado a la menos H, ¿no? Entonces esto depende de H. ¿O era más? Más era, ¿no? Ya. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos la etapa de la función de costo. La función de costo. La función de costo no es nada más que J, que es igual a menos Y multiplicado por el logaritmo de la predicción más 1 menos Y multiplicado por el logaritmo de 1 menos la predicción. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra derivada, que es esta de aquí. ¿Sí? Ya tenemos los tres elementos que necesitamos para poder implementar esto, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna duda? Ya, entonces al final, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro algoritmo? Simplemente va a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a tener repetir, vamos a ponerle aquí en color verdecito, el entrenamiento, ups, muy delgadito. El entrenamiento va a ser repetir esto. Nuestros nuevos pesos van a ser igual a W menos alfa por la derivada de J con respecto de W, ¿no? Lo mismo el bias. Derivada de J con respecto de B. Y listo. Y si vamos repitiendo esto, en teoría tenemos que ir encontrando un conjunto de pesos y sesgo que se acomoden mejor a mis datos, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que vamos a tener a la salida, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos aquí que ya hemos entrenado nuestro algoritmo, ¿sí? Vamos a imaginar que hemos entrenado. Este algoritmo de la regresión logística no va a ser una tarea, ¿no? Yo lo voy a implementar y les voy a pasar directamente el código para que ustedes lo vean y lo prueben. Pero lo que sí van a tener que hacer es obviamente vectorizar, ¿no? Que eso es una cosa bien importante. Ya. Entonces, por ejemplo, una vez que hemos entrenado ya nuestro algoritmo, fíjense que ahí tenemos nuestro perceptrón, ¿no? Con nuestra función sigmoide. Yo inserto un conjunto de variables de entrada x1 hasta xm. Lo que voy a tener es un valor numérico entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces aquí tengo un parámetro más que sintonizar, ¿no? ¿En qué punto yo voy a tener, fíjense, aquí voy a tener un valor que varía desde 0 hasta 1, pero es un valor continuo, es decir, puede ser cualquiera de estos valores en medio, ¿no? Mi salida. Yo tengo que definir al final, cuando esté por ya implementar mi algoritmo, tengo que definir cuál va a ser el punto de corte, ¿sí? Para que todo esto sea considerado como 1, todo esto sea considerado como 0. ¿Sí? Recuerden que esta es una tarea de clasificación, ¿no? Entonces tengo también que definir este punto intermedio para saber dónde cortar. Y eso se hace de diversas maneras, ¿no? Podemos analizar cómo se desempeña y todo eso. ¿Ya? Entonces eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la regresión logística. ¿Alguna duda aquí, hasta aquí?
Ya, muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, esta parte habríamos terminado. Ya, son las 18:55. Lo que vamos a hacer es vamos a darnos un pequeño break de 10 minutos, ¿sí? Para continuar con la parte del laboratorio, ¿no? Entonces nos vemos en 10 minutos, ¿ya? Y continuamos con lo que es la parte de algoritmos genéticos y lo de la vectorización, ¿no? De las tareas que tenían. Entonces nos vemos en unos minutitos.